Enrique Krause, historiador y ensayista, publicó ayer en el periódico Reforma un artículo muy duro. Lo denominó Requiem por la República, o sea, misa en memoria de la muerte de nuestra república. Duro. La entrada: estos tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, no deben ejercerse en una sola persona ni por una sola corporación. Constitución de Apatzingán, 1814. La República, dice Enrique, desde su origen romano es la organización política que racionaliza, divide y pone límites al poder, impidiendo su concentración. En México, ese orden está plasmado en las constituciones que nos han definido como una república representativa, democrática y federal, donde las instituciones se obligan a respetar y garantizar las libertades individuales y los derechos humanos. Ese orden de 200 años ha sido destruido. No es el pueblo quien decidió acabar con la república. Ese nunca ha sido el sentido de la democracia. Quien a nombre del pueblo se ha arrogado el derecho a cometer esa infamia ha sido la abusiva e ilegítima mayoría legislativa. Lo ha hecho obedeciendo el designio del ejecutivo anterior, avalado por la actual, en connivencia con autoridades del INE, el Tribunal Electoral y 4 ministros de la Suprema Corte. Es hora de recordar la historia de nuestra república, comenta Enrique. A decir verdad, solo en 3 breves periodos le honramos en fondo y forma. Uno en la segunda mitad del siglo XIX, otro a principios del siglo XX y el más reciente duró de 1997 hasta el pasado 5 de noviembre, fecha en que recibió el tiro de gracia. El primer ensayo se conoce como la República Restaurada entre 1867 y 1876. Hubo división de poderes, garantías individuales, amparadas por la autonomía del Poder Judicial, elecciones libres, un federalismo efectivo y plena libertad de prensa. Su personaje representativo, agrega Krause, fue el licenciado Benito Juárez. Comillas, el cumplimiento de la ley ha sido siempre mi espada y mi escudo. Fin de comillas. Escribió, por eso releía la Conjuración de Catilina, libro del historiador Salustio del siglo I a.C., sobre el episodio que cimbró, pero no derrumbó a la República Romana. A nuestra república la derrumbaría el César mexicano, Porfirio Díaz. Y es que, entre comillas, entre paréntesis, los mexicanos entonces no defendieron la Constitución. Cierro comillas. Díaz gobernó con un interregno por más de 3 décadas. Hubo una especie de paz augusta, orden interno y progreso material. Se produjeron códigos de varias índoles y hubo una práctica civil de derecho, pero se desconocía la Constitución y el derecho político todo. Las elecciones eran trámite, se cuidaban las formas, se relegaba el fondo. Todo aquello era una monarquía con ropajes republicanos, a decir de Justo Sierra. Contra ese régimen estalló la Revolución de 1910. Su líder, Francisco I. Madero, quería restaurar la Constitución de 1857. La revolución triunfó bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Hubo elecciones libres, tras las cuales Madero presidió un gobierno apegado a la ley. Sobrevivió escasos 15 meses
y en febrero de 1913 concluyó bañado en sangre el segundo ensayo republicano en México. Una nueva revolución se propuso reivindicarlo. Significativamente se denominaba constitucionalista. Su choque con otros movimientos llevó a una cruenta guerra civil, pero en 1917 las principales corrientes lograron una síntesis creativa en una nueva constitución de inspiración liberal y social, la primera del siglo XX. Nuevamente hubo décadas de paz, orden interno y un progreso material no despreciable, acompañado por la fundación de sólidas instituciones públicas de atención a la salud, la educación y la cultura. Se amplió la enseñanza y la práctica del derecho. Se respetaron las formas, pero el fondo de la Constitución volvió a ser letra muerta. Las elecciones, de nuevo, eran trámite. Aquello era una monarquía absoluta, sexenal, hereditaria, por la vía transversal, cita Enrique Acosio Villegas. El tercer ensayo republicano se pactó por iniciativa del presidente Ernesto Zedillo. Con el acuerdo de todos los partidos se consolidó un instituto federal en manos ciudadanas. Se renovó el Poder Judicial, otorgándole plena autonomía. Hubo pluralidad legislativa, la libertad de expresión fue sustancial. Amparado en ese orden, en 2018 llegó al poder un nuevo régimen que no respeta ni el fondo ni la forma republicana. Sencillamente no cree en el derecho, o más bien, cree que el poder es derecho, su derecho. En 6 años y a un costo gigantesco, arrasó con buena parte del edificio institucional del siglo XX y consumó la destrucción del legado republicano del siglo XIX. La concentración del poder, ¿bajo el mando de quién? Es total. Las libertades individuales están al árbitro de ese poder y los derechos humanos desprotegidos. Pregunta Enrique, ¿renacerá por cuarta vez nuestra república? Dependerá de las generaciones futuras, afirma, y estas dependerán de nuestra capacidad de dejar testimonio de la verdad. Ni los emperadores romanos pudieron borrar la voluntad republicana. Excelente texto de Enrique Claudio.